el Ministerio de Transportes lo mínimo que podría hacer es iniciar una investigación de cómo salió esa nota, entre comillas, falsa, pensando bien, y pedir disculpas, ¿no? Es lo mínimo. Si eso no ha ocurrido y fue una comunicación autorizada, estamos ante una falta grave realmente del ministro del sector, ¿no? Porque está mintiendo expresamente a la población, y esto se condice con la obligación de honestidad y veracidad que regula la función pública. La fiscal de la Nación ha removido el Ministerio Público. Nosotros estamos en contacto con Delia Muñoz. Ella ha sido exministra de la Nación, exministra de Justicia, también ha sido ex procuradora supranacional. Bienvenida, señora Muñoz, a Exitosa. Buenos días, Karina. Muy amable, a su disposición para conversar sobre estos temas. Muchísimas gracias. Hay varias cosas que le quiero ir preguntando. Primero quiero empezar sobre el mensaje político que está dando la fiscal de la Nación. El mensaje político, y lo aprovecho porque usted ha sido también ministra y ha tenido que lidiar con el tema político y el tema jurisdiccional legal. ¿Qué quiere decir que la fiscal Benavides se siente y que nombre como fiscal supremo adjunto a la Fiscalía de la Nación al señor Marco Guamán, ¿no? El fiscal supremo provisional fue el fiscal que ingresó a Palacio de Gobierno y encontró los $20,000 en el baño de Bruno Pacheco. Mire, en primer lugar, ese es un gesto que la fiscal utiliza para reivindicar a una persona que, según su concepto, ha hecho las cosas bien. Pero la resolución que ha emitido creando un equipo especial es una resolución que tiene un altísimo contenido jurídico, pero también político, porque en los considerandos señala que en la actualidad se viene apreciando que la utilización del poder sirve para cometer actos de corrupción y que las personas venimos utilizando el acceso a los cargos por elección o por designación para actuar de una manera organizada y de esta manera delinquir. Entonces, ella parte del supuesto, que es lo que se viene discutiendo en el mundo internacional en los últimos años de la lucha contra la corrupción, que los estados están siendo tomados por los ciudadanos para poder usufructuar de los beneficios que tienen, están en el poder y actuar cometiendo ilícitos penales, ¿no? Entonces ella entra al núcleo del problema y dispone que todos los casos que están referidos a este tipo de situaciones de haber utilizado la función pública para cometer actos de corrupción y por ende delitos se centralicen en una sola instancia que ella, me imagino, va a dirigir y aún no ha designado a quién va a ser el responsable de todo el sistema y los subsistemas, pero el mensaje es muy claro, es muy fuerte. Y esto quiere decir también de que el presidente de la República va a ser investigado, el presidente de la República va a tener que afrontar todo lo que la ley dispone hasta donde se pueda mientras que esté en el poder. Claro, la limitación constitucional es la formulación de acusación, es decir, de inicio del proceso penal ya para dar pie al juicio oral donde se requiere el levantamiento del fuero constitucional correspondiente. Sin embargo, habrá que ver cómo actúa la fiscal, porque ella en los considerandos precedentes, en el 2 y en el 3, invoca 3 normas internacionales. La Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas, la Convención contra la Corrupción del Sistema OEA y la Convención contra el delito transnacional. Es la base que ella utiliza
para generar este espacio donde se va a investigar directamente al poder. Lo dice con todas sus letras. Ahora, la tendencia en los últimos años en los países es a ir relajando los mecanismos de protección a las personas que gozan de una jurisdicción especial o de una imposibilidad de denuncia como la nuestra, ¿no? Y a ir estableciendo mecanismos mucho más directos que no importa cuál fuera el cargo que tú desempeñes, pero si estamos ante delitos de corrupción, tienen que ser investigados. Entonces habrá que ver cuál es la interpretación que ella le va dando, por lo menos para el inicio de la investigación. Ya para continuar avanzando, sí va a tener límites fuertes, pero no para los otros aforados, o sea, ministros, congresistas, altos funcionarios, Jurado Nacional de Elecciones, Defensor del Pueblo, Contralor, Tribunal Constitucional. Para todos ellos es también la investigación, no solamente para el Poder Ejecutivo, es en general para cualquier persona que ocupa una alta posición y que a partir del ejercicio del poder que ha obtenido, lo utiliza para cometer delitos de manera organizada. Es por eso que ella está utilizando las normas de lucha contra la corrupción, contra las de criminalidad organizada. Claro, porque ella dice claramente, los investigados serán los que se caractericen por ejercer o haber ejercido por elección popular o designación el poder, ¿no? Y esto, como usted me explica, viene ya con una corriente mundial. Ya se ha dado cuenta el pueblo, los juristas, la gente que tiene en sus manos la lucha anticorrupción, que hay muchísima gente que llega para enriquecerse, para delinquir, y esto hay que extirparlo. Sí, y me parece muy bueno el mensaje que da la fiscal de la Nación con esta resolución, que es muy de principios, porque en el mundo, ¿por qué interesa la lucha contra la corrupción? En primer lugar, porque es un delito, está mal. Pero lo segundo es porque la corrupción genera discriminación. Porque la corrupción se lleva los fondos que deberían servir para que tengamos mejores políticas públicas. Una decisión en base a la corrupción va a llevar a que se ejecuten infraestructura que los ciudadanos no necesariamente necesitamos, o ¿cómo se dice? A que usamos el poder para enriquecernos, cobrando comisiones, porcentajes o obteniendo prebendas por las decisiones que podemos adoptar. Entonces todo eso ya va a entrar en un solo paquete con el Ministerio Público, estableciendo cuáles son los criterios. La ventaja de tener un grupo organizado es que se van a establecer criterios de interpretación únicos. Entonces ya no va a estar en manos de cada fiscal si es de que procede o no la denuncia, si lo declaran improcedente, si lo archivan. Entonces yo creo de que esta decisión de la nueva fiscal de la Nación es muy buena, hay que acogerla con beneplácito, pero eso sí, hay que seguirla con mucho cuidado porque necesitamos procesos públicos de juzgamiento donde la Fiscalía demuestre sus teorías del caso y podamos lograr condenas. Y no nos quedemos únicamente con dar la norma, crear el grupo especial y llenarnos de artículos en medios periodísticos y no obtener la sanción efectiva luego de haber probado de que efectivamente existió un delito. Muy bien, usted me dice que procesos públicos y llegar a condenas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hay en medio de la investigación y la condena? ¿Por qué se están demorando? Mire, el proceso público es uno que reúne muchas garantías. Y los fiscales y los jueces tienen que reunir estándares muy altos para poder demostrar de que el proceso es válido y no se afectan los derechos de la persona que está sometida a juzgamiento.
Entonces hay una etapa inicial de investigación, de indagación muy simple para ver qué cosa es lo que está ocurriendo, recabar la prueba, ir juntando los elementos que le pueden permitir a la Fiscalía presentar un caso. Cuando presente el caso, ya pone a disposición del juez una denuncia en la que dice el acto tal, el hecho B, configuran tales y cuales delitos. Con eso, el juez comienza el proceso de juzgamiento, que es de carácter público, donde las personas vamos con nuestros abogados, la Fiscalía va a sustentar la acusación y el juzgado va a analizar las pruebas que se le presentan. Y después de ese proceso público es que recién vamos a llegar a una sentencia. Y eso es lo que no está pasando en los últimos años en los grandes casos emblemáticos. Están casi todos en la fase previa, en la fase anterior al inicio de la acusación. Y solamente en algunos casos emblemáticos estamos a nivel de acusación o de inicio del proceso de juzgamiento. Y ya van pasando 5, 7 años, 6 años y no tenemos resultados. Y eso nos genera desazón porque nos da la percepción de impunidad cuando sí tienes un alto cargo. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa en el medio? ¿Por qué no logramos? ¿Por qué no se llega? ¿Por qué hay tanto tiempo entre el inicio y el final? Los fiscales parece ser que se han contentado mucho con el tema de la prisión preventiva, sintiendo que la prisión preventiva ya era un logro. Cuando es únicamente cautelar las pruebas, pones a la persona sin condena en la cárcel para que no vicie el proceso y no están haciendo, me da la sensación desde fuera, todo el trabajo que le compete a un fiscal, el tema de la investigación, donde se trabaja de manera conjunta entre el sistema de defensa del Estado con la Fiscalía para poder armar procesos sólidos, ¿no? Uno lo que ve es mucho prisión preventiva, acuerdos de colaboración eficaz y no ves mayores avances. Entonces, esperemos de que toda esta situación, por lo menos a nivel de los grandes casos, cambie y pasemos a una persecución del delito mucho más frontal y eficiente. Muy bien, pero ¿a usted le parece, siendo casos bastante complejos como los casos Lava Jato, Keiko Fujimori, caso Ollanta Humala, todos los presidentes que están en cola, cree que es demasiado tiempo? Porque si uno se va al Poder Judicial, le duran los casos 10 años, 12 años, 15 años. Entonces, si haces una pequeña similitud, si tratas de comparar, dices, bueno, aquí se demora eso, la justicia es lentísima. Eso está mal. Los plazos en el nuevo Código Procesal Penal que se aplican para el juzgamiento de delitos anticorrupción en Lima y en otras instancias del país también, tienen plazos mucho más cortos. Tienen plazos mucho más cortos. Yo creo que los equipos especiales deben abocarse con fuerza y con firmeza a los casos más emblemáticos donde es necesario el esclarecimiento de las cosas. ¿Por qué? Porque han estado manejando la nación o conduciendo las regiones o los principales municipios. En consecuencia, allí hace falta la claridad que da el fallo judicial para establecer o la inocencia de esta persona que mantiene esa presunción mientras dure el proceso, o la derrota y declara la culpabilidad de la misma con la condena correspondiente. ¿Cuánto va a ayudar? Porque se ha publicado ayer en El Peruano una modificación al artículo 2 de la Constitución, 2,5 de la Constitución Política, para permitir el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria por la Contraloría y la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, ¿no? Esto va a ayudar, se pidió mucho, ya se ha hecho. Esto va a ayudar para tratar de combatir la corrupción, además de la ilusión y todo lo demás. La Fiscalía, a través del juez, siempre ha podido acceder a todo tipo de información sin necesidad de esa norma. Esas son prerrogativas que se le dan a estos organismos constitucionales en adición a la que pueda tener el Ministerio Público, pero que va a servir para otro tipo de tareas, ¿no? Va a servir para que a usted le controlen las cuentas ante la menor sospecha. La Contraloría también pueda intervenir directamente sin orden judicial a ver su estado financiero, ¿no?
Los jueces y los fiscales nunca han tenido restricción para acceder a este tipo de información. Y es bueno eso en esta lucha anticorrupción, que la Contraloría tenga este tipo de armas. Es bastante cuestionable. Desde mi punto de vista, son demasiadas potestades para una entidad que tampoco hasta el momento nos viene mostrando grandes resultados. Solamente tenemos informes, pero no hay un trabajo conjunto de presentar un caso, trabajar con la Fiscalía, con los procuradores para poder sacar adelante la verdad, ¿no? Entonces, a mí sí me genera algo de preocupación que en nuestro país, de una manera tan fácil, 3 instancias constitucionales, el sistema judicial, la Superintendencia de Banca y Seguro y la Contraloría General de la República puedan acceder a toda tu información. Ha habido una noticia importante y me parece relevante que usted me pueda dar su opinión, ¿no? Ya es esto moneda corriente, de que haya gente que ingresa a Palacio de Gobierno, que después salgan ganadores de uno u otro contrato en el Estado. Pero en febrero el Comercio reveló que Hugo Espino Lucana, amigo de Jennifer Paredes, cuñada de Castillo, hermana de la primera dama, y que ahora se sabe que criaron la pareja presidencial. Después de entrar a Palacio de Gobierno, ganó una obra por 3 millones de soles, ¿no? Bueno, resulta que aparentemente no se le escucha decir: yo vengo de parte del presidente de la República y estoy ofreciendo obras. Lo que sí me parece raro es que entre este señor a Palacio de Gobierno 2 veces, 3 veces, y que gane obras. Nuevamente es el mismo modus operandi de entrar proveedores, empresarios y ganar obras millonarias. Este nuevo grupo que ha creado la Fiscal de la Nación va a tener que establecer qué cosa es lo que realmente pasó, porque todo lo que comentamos son hechos indiciarios de alguna situación eventualmente irregular. Pero lo que hay que tener muy claro es la información que puede dar la prensa, lo que nos puede parecer la apariencia de algo irregular respecto de lo que es la investigación jurídica, que está sujeta a una exigencia muy fuerte, donde se tiene que demostrar efectivamente de que existió no solamente un ánimo delictivo, sino de que estos hechos irregulares se dieron, ¿no? Entonces, ese es un campo perfecto para que aborde, en primer lugar, este nuevo grupo especial, porque Palacio de Gobierno no está cumpliendo con las disposiciones legales establecidas de reportar quiénes son, para qué van, y sobre todo a nivel de las restricciones que se tienen para poder utilizar las reuniones entre el presidente de la República y allegados, ¿no? Hay normas que prohíben que los que están participando en una licitación, en una actividad de esta naturaleza, se puedan reunir con las personas que tienen algún nivel de decisión. Así que todo eso va a caer en este espacio que esperemos funcione bien y nos pueda dar noticias pronto. ¿Y qué le parece? ¿Le parece una medida desesperada o está bien que se trate? Porque usted me ha dicho que en el mundo se está tratando de luchar contra la corrupción desde las normas que emanan del mismo Estado, del mismo gobierno, de la misma Fiscalía. Entonces, ¿a usted le parece que está bien que el ministro de Justicia, se dijo que hoy día mismo se presentaba esta ley que se conoce como la ley de filtraciones, que no quiere que nadie le filtre información, y lo que no quiere es que se publique en la prensa, ¿no? De paso está afectando a los medios de comunicación, a los periodistas de investigación, cuando el presidente de la República está metido en varias investigaciones por presunta corrupción? ¿Qué le parece esta iniciativa del Ejecutivo?
Mire, en primer lugar, de que ya tenemos toda una regulación que declara lo reservado, que pueden ser los procesos fiscales o penales cuando están en esa fase indagatoria. Y esto también tiene que verse en el mismo contexto de la libertad de expresión. El periodista que está investigando, que tiene reservas sobre sus fuentes. En consecuencia, cuando uno está en una situación de colisión de derechos, que sería la que le estoy describiendo, el ministro de Justicia tendría que hacer un análisis de convencionalidad, establecer si en este sistema de colisión debo de hacer o no prevalecer alguno de ellos. Y si la medida que utilizo para proteger a alguno de estos derechos es la medida adecuada, es la apropiada y es la única que tengo para cumplir con esa finalidad y la que causa menor daño. Si uno hace ese análisis teórico, la respuesta va a ser que la medida no necesariamente es la necesaria, porque ya existen otras, que lo que se estaría es generando una excesiva protección a una situación que puede ser objeto de interés público. Porque si estamos hablando de investigaciones de altos funcionarios, el interés público es absolutamente aceptado en ese supuesto y permite que el periodismo pueda ingresar a través de la reserva de fuentes y darnos a conocer lo que está ocurriendo. Distinto es si estuviésemos en un caso entre dos privados, entre dos personas que no tienen una exposición pública, no manejan recursos públicos y comencemos a filtrar asuntos vinculados a su intimidad. En este caso no es así. En este caso estamos hablando de juzgamientos esencialmente por corrupción, los que tratamos en los medios, y en consecuencia allí prima la transparencia y el derecho de acceso a la información que tenemos todos los ciudadanos para conocer realmente qué está pasando. Y también de esa manera cautelamos la función del sistema judicial, porque ya sabemos qué destapes hay, qué temas hay, y vemos si es de que el sistema judicial está funcionando de una manera adecuada. No solamente es que se hace público en perjuicio de la persona investigada, no. Acá también hay un control sobre el sistema judicial que no hay que perder de vista. El MTC, señora Muñoz, había puesto este Twitter en su cuenta oficial, ¿ya? En su cuenta oficial, lo quiero leer, por favor, me ponen el Twitter. Entonces, había puesto en resumen de que ellos se habían reunido ayer a las 7 de la noche, de que ellos se habían reunido con varios gremios y que el 70% de gremios se habían dispuesto a deponer la huelga del día de hoy. Los gremios del Servicio de Transporte Urbano de Lima y Callao, que firmaron el acta de acuerdo con el Ejecutivo y que no participarán en el paro, son Anitra y Acestraca. Nosotros hemos hablado precisamente con Martín Valeriano, que es de Anitra, y él nos ha dicho que es mentira, que ellos han estado el día de ayer, que se sentaron en la mesa de diálogo, pero que ellos no firmaron nada. Entonces, yo quería aprovechar que usted ha estado en un ministerio, que sabe de las reglas de transparencia, que es abogada, que ha sido una procuradora supranacional, para que me diga si nos pueden mentir desde una cuenta oficial de esta manera. El señor de Anitra nos ha dicho que Anitra y Acestraca son los gremios que tienen más carros, más vehículos, más representación y que precisamente son los que no han firmado nada, ¿no? Entonces, todos los demás son chiquititos. Es una situación muy delicada porque una cuenta de Twitter es una cuenta que está identificada con el usuario. Ahora, los ministerios y los sectores, los diferentes ministerios, organismos del sector público, tienen no solamente Twitter, sino Facebook y otro tipo de plataformas. Y hay una persona encargada de esto. Pero estas personas encargadas siempre consultan el contenido de los comunicados, de los avisos que se van a sacar, ¿no? Y acá hay uno que directamente atenta contra la verdad.
Si el ministro no ha autorizado eso, bueno, quien lo sacó está en un problema bastante serio, ¿no? Pero estamos en una situación evidentemente que busca desinformar a la población. El Ministerio de Transportes lo mínimo que podría hacer es iniciar una investigación de cómo salió esa nota, entre comillas, falsa, pensando bien, y pedir disculpas, ¿no? Es lo mínimo. Si eso no ha ocurrido y fue una comunicación autorizada, estamos ante una falta grave realmente del ministro del sector, ¿no? Porque está mintiendo expresamente a la población, y esto se condice con la obligación de honestidad y veracidad que regula la función pública. Sí, porque las cifras que el día de hoy el ministro ha dado aquí en Exitosa sí coinciden con las cifras de ese tuit, ¿no? Sí coinciden. No sé exactamente si ha dicho los gremios, pero los gremios están allí puestos en esta cuenta oficial. Y las cuentas oficiales son la manera que tiene cada ministerio, el gobierno de comunicarse. Así es. Es como antes, se sacaban, usted recuerda, se sacaban papelitos antes, ¿no? Se sacaba el comunicado y se distribuía entre la prensa. Luego se mandaban los correos y entonces conforme ha ido avanzando la tecnología, todos hemos ido utilizándola. Y una cuenta de Twitter es una cuenta registrada oficialmente que no cualquiera puede ingresar, ¿no? Entonces estamos en una situación muy, muy delicada y llama poderosamente la atención que se pretende engañar a la ciudadanía manipulando la información, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por explicarnos todos estos temas que en realidad están en el día de hoy. Hoy día todos estos temas están en la noticia. Muchísimas gracias a Delia Muñoz, exministra, abogada y por supuesto procuradora. Muchas gracias.